Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y hoy este programa se viste con una portería, con los guantes, porque vamos a entrevistar de color rojo a Hernán Cristante. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Dani, un gusto de estar aquí con ustedes platicando un rato. Una auténtica gloria, aunque parezca raro, una gloria del infierno, una gloria del Deportivo Toluca, la portería y luego en la dirección técnica. Y le agradecemos mucho a Hernán. Te presento, Cristante, a quienes vamos a ser parte de esta entrevista: Sebastián Castillejo, Víctor Lona y Julio Bernal, aficionado a los Diablos Rojos del Toluca. No sé si lo debería decir o no, pero está emocionado por conocerte. Muchas Hernán, gracias, un gusto de estar con ustedes. no, el gusto es nuestro. Te voy a decir lo que le decimos a todos nuestros invitados. Yo no sé si esta entrevista va a ser buena o va a ser mala, pero la garantía que te damos aquí en Deportes a todo color es que va a ser una como nunca, muy diferente y peculiar. Que ¿Estás voy a listo? sufrir un rato. No, está bien. Todas las No, entrevistas son vas a buenas. disfrutar, vas a disfrutar. Yo sé, Hernán, que a ti te gusta la literatura, ¿no? Algo. Y es por eso que esta sección vamos a inaugurarla contigo. Y se llama Los Nueve Círculos. Obviamente Dante Alighieri escribió la Divina Comedia y entre ellas la parte del infierno hablaba de los 7 círculos del infierno. Tú habiendo sido portero del Toluca, del equipo de los Diablos, pues creo que esta sección queda como anillo al dedo. Lo que vamos a hacer es presentarte 9 entre clubes y selecciones donde jugaste. Okay. Y tú nos tienes que contar una anécdota y luego la vamos a ligar con un pecado del primer círculo y así sucesivamente. Pero Sí. va primero la anécdota. Me toca a mí el primer círculo y es Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Alguna anécdota poco conocida de ese lugar? Eh, Te voy a contar unas maldades que hacíamos con los chicos. Era el único que en algún momento llevaba auto en inferiores a entrenar. Mi papá me lo prestaba, no sin antes tener el carnet de conducir, obviamente, y nos metimos 14 arriba del auto. Era un Ford Falcon, el modelo 80, y éramos 14. Y veníamos tratando de ahorrar el combustible porque sí venía, no te marcaba la reserva en aquella época, te decía se está por acabar. Entonces, entre los 14 no llegábamos a 1 litro de combustible y empecé a cortar camino. Y era otra época, hoy no lo puedes hacer. Y el Falcon se convirtió en un todoterreno. Empecé a cortar primero, de donde veníamos, que era en Abasto, había muchos caminos de terracería, pero no eran circulables, porque había tranqueras y había que pasarlas. Entonces se bajaba alguien rápido, había la tranquera y pasábamos. Pero lo peor de todo fue, entrando a la ciudad, para ahorrar combustible, empecé a tomar las plazas por el medio de la plaza, no las daba vuelta. Plaza, estoy hablando de plazas tipo parques grandes, íbamos por el medio, iba tocándole claxon a la gente para que se corrieran. Es como si hoy utilizaras la vía de un ciclista para ir con el auto para ahorrar tiempo y demás, un delito grave. Pero para nosotros se nos hacía algo simpático y todavía nos faltó un poquito de ahorrar combustible porque tuvimos que empujarlo 3 cuadras el auto para llegar a una gasolinera, cambiarle al chico de la gasolinera un par de litros y le dejamos una campera, le dejamos un par de lentes, le dejamos el registro de conducir, con tal de que nos cargara un poco y después volver a pagarle porque no teníamos un peso. Éramos muy ratas, muy ratas. Qué increíble. Digo, voy a recomendarle a Sergio, al Checo Pérez, que acaba de quedar segundo en la Fórmula 1, que te marque a ver cómo no le explotan No. las llantas, porque algo podría aprender al respecto. Pero me toca mi círculo del infierno. El primer círculo era el limbo, según Dante Alighieri. Y Bien. bueno, tú estabas en como el trance entre convertirte de amateur a profesional, ahí un limbo medio extraño, ¿no? Así es, así es. Sí, ¿Y, sí, y, sí lo fue. y cómo es ese proceso? Mirá,
Yo digo que es el filtro más pesado que teníamos en esa época. Eh, Llegás a una edad donde empezás a descubrir muchas cosas. La salida, el sexo, el cigarro, las chicas. Eh, y ciertamente estás en un limbo. Muchos de esos chicos que se subieron al coche ese día quedaron afuera por entrar en el limbo. Quedaron afuera de la profesión que ellos buscaban y que querían, porque mucha gente desconoce este tema y lo toma muy a la ligera. No es solamente echarle ganas a algo, es tener la capacidad o las capacidades, pero es tomar decisión y resolución sobre tu vida. Eh, Quedas afuera de muchas fiestas, quedas afuera de un fin de año, quedas afuera de vacaciones con tus amigos, que eran muy divertidas hacerlas y tomarlas. Eh, pero siempre fui un tipo, pese a lo que conté, muy enfocado en lo mío. El limbo no me afectó, no me divagó de los objetivos que yo tenía. Entonces, una edad muy pesada, un filtro muy, muy pesado, eh, pero me gustó vivirlo. ¿Cómo estás, Hernán? Te saluda Víctor Lonita. Y Muy bueno, bien, vamos Víctor. al siguiente círculo, pero antes la anécdota. Cuando estabas en la sub-19 de la selección de Argentina, ¿alguna anécdota que nos quieras contar que no se sepa? Hijo, voy a mandar al frente a mucha gente. Eh, no, no, sí, sí hay anécdotas. Fuimos con una selección de la sub-19 con un combinado a Japón de la sub-16. Y teníamos un directivo que era un señor que nos acompañaba, era un directivo de Vélez Sarsfield. Muy agradable, muy ameno, pero siempre distante de los chicos, del grupo. Y nos costaba dormir de noche en Japón, era difícil. Y este señor tenía una facilidad para dormir increíble. Y un día le arreglamos la puerta para que él no la pudiera cerrar y nos habíamos comprado unas máscaras, que en realidad las compramos porque estaban muy buenas, de lobizón, todas de terror, ¿no? Y dijimos al señor hay que hacerle una broma, no puede dormir él muy bien y nosotros no. Éramos chicos y nos juntamos, estaba el gringo Massad, no me acuerdo si había ido el turco ese viaje, no, el turco Mohamed no fue ese viaje, o el turco era uno de esos pesados para estas cosas, y entramos a la habitación muy, muy despacito, sin hacer ruido, y nos pusimos 5 al lado de él, y le empezamos a gritar, con las máscaras puestas, la luz de la prendida. Teníamos el compañero de él, que era el utilero, que fue el cómplice nuestro, y pobre señor, del susto que le dio, se cayó de la cama, empezó a gritar, eh, y nada, salimos de ahí, nunca nadie se enteró quién había sido, todos fuimos multados por el técnico en ese momento, y nada, tonterías que uno hace de chico, que ni siquiera son graciosas, en ese momento se tornan graciosas, pero bueno, es un poco de maldad, un poco de ese bullying que antes se soportaba y se tenía, pero sí, fue una maldad planeada, muy bien digitada y muy bien ejecutada. Bueno, te comprendo perfectamente. Bueno, y el pecado que venía en este círculo, pues es la lujuria. Y se supone que en el libro Dante Alighieri castiga a todos los lujuriosos con una tormenta eterna y helada y que es para siempre. ¿En algún momento en el inicio de tu carrera hubo un momento donde estuvieras inmerso en alguna tormenta complicada, en algún pasaje difícil de superar? Siempre te encontrás con este tipo de pasajes. Uno tal vez lo vincula eh, a las lesiones, todas esas cosas que ningún jugador quiere pasar, quiere sufrir, quiere vivir. Pero bueno, sí he tenido lesiones importantes que han forjado mi carácter. No me han marcado de mala manera, sino creo que me han hecho un poquito mejor.
Hernán, y bueno, pasamos de la sub-19 ahora a la sub-23. ¿Qué pasó en la sub-23? Platícanos una anécdota interesante que no hayas contado. No, más que anécdota en la sub-23, yo me había lesionado cuando fuimos a jugar el preolímpico a Paraguay. Argentina queda afuera en ese preolímpico, que era para Barcelona. Y yo me había lesionado la clavícula, había tenido una subluxación acromioclavicular, y hablé con el técnico y le dije, igual no hay ningún problema, estaba Roa y estaba Docabo, eran los otros arqueros. Me dice, no, tranquilo que a la Olimpiada vas a ir. Bueno, el equipo era un equipazo. Estamos hablando de Cholo Simeone, Pochettino, el Turco Mohamed, Gamboa, no sé, te puedo nombrar un montón, pero toco ese tipo de jugadores, ¿no? Y no calificamos. Entonces, volvió la selección de Paraguay y me agarra el Coco Basile. Me dice, te tendría que haber llevado. Me dijo, pero el tendría no existe y de haber ido tampoco hubiera podido jugar. Entonces, son cosas anecdóticas que marcan que nada, te dicta que en el fútbol el pasado siempre es corregible, siempre es mejorable, todo el mundo lo soluciona y es la parte más compleja, ¿no? Muy bien, y bueno, mi pecado es gula, que bueno, cuando estabas en la sub-23, también con 23 años, yo creo que es un año bueno para ti porque es cuando vienes hacia México también, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente estando ya en la sub-23, pasaste de la sub-19 a la sub-23, te vienes a México? ¿Cómo fue esto, Hernán? Sí, de la sub-19, la sub-23 había pasado un año. Yo recién estaba en el circuito, ¿no? Ya tenía jugando en primera división. Había sido ascendente, pero con una lesión de por medio en una rodilla. Después viene lo del acromio clavicular. Cositas que van pasando, ¿no? Y como te dije hoy, todo era ascendente y todo era bueno, todo se vislumbraba bien con esos traspiés que en realidad esas cosas te forjan. Con la vivencia de un equipo que en algún momento con Gimnasia estuvimos peleando el descenso y la gente, nada, con muy poca paciencia. Incluso llegaron a entrar al vestidor los hinchas armados, a amenazarnos, nada, cosas de locura del fútbol, ¿no? Que se vivía allá en Argentina. Y nada, un repunte a nivel no solamente personal, sino a nivel profesional con todo el equipo, porque el equipo de Gimnasia empezó a encontrar un mood de juego, una línea. Entramos a una liguilla, la perdimos con Vélez Sarsfield, la final. La primera vez que Gimnasia entraba a un torneo internacional y quedamos afuera con Olimpia, con Olimpia de Paraguay en penales, en la Sudamericana, haciendo un gran papel, muy gran papel. Nada, se dieron muy buenas cosas, ¿no? Antes de venir a México, y cuando se plantea la situación de venir a México con la ilusión de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir aportándole a mi vida profesional, al currículum, ¿no? Que con 23 años, esa es la idea. Mucha gente piensa, tal vez en aquel momento la mejora económica sí era algo importante, pero no era lo trascendente ni lo más importante. Entonces, nada, se viven muchas locuras a los 23 años cuando tus procesos profesionales se aceleran. ¿Qué tal, Hernán? Te saluda Sebastián Castillejo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. El siguiente círculo, de estos círculos de Hernán Cristante, del infierno de Hernán Cristante, en el buen sentido, es la selección mayor,
pero en un torneo en específico, y seguramente tienes muy presente este torneo en tu mente porque es la Copa América del 95 en Uruguay. ¿Cuál es la anécdota? ¿Cuál es la historia? Incluso por ahí si quieres mandar un saludo a Tulio, igual se te permite, no pasa nada. No, no, esa fue, bueno, una de las mejores experiencias que uno puede vivir como jugador, ¿no? Vestir la camiseta de la selección en cualquiera de sus etapas es importante. Pero cuando te pones la de la mayor, conlleva algo más. No que fueras más responsable, tal vez pesa un poco más. Pero sí, la anécdota recae sobre lo que pasó y cómo nos eliminaron, ¿no? Porque aparte fue como una especie de estigma de Daniel, de Pasarela. Teniendo muy buenos equipos, nunca le encontró la vuelta a su mayor esplendor futbolístico. La verdad no lo hizo. Creo que eso es responsabilidad de nosotros, que le generábamos dudas. Creo que en la época de Daniel tenía dudas sobre los porteros, incluso sorprendió en el Mundial metiendo a alguien que casi no lo había probado. Nada, así fue. Los resultados se dieron a través de esas dudas, me parece, que no es echarle la culpa a un técnico, sino es no hacernos cargo de lo que pasó. Argentina en ese momento tenía Batistuta, Balbo, el Cholo Simeone, Crespo, Borrelli, tenía un equipo fantástico. Atrás tenías a Ayala, tenías a Zanetti, tenías a Chamot. No, un equipo inmejorable, inmejorable. Entonces, Berti, obviamente me estoy olvidando, o no estoy nombrando a otros, ¿no? Germán Burgos. Creo que la anécdota recae en eso, en tener una camiseta muy pesada que no la supimos manejar. Sí, bueno, es siempre complicado, más en tus primeras experiencias con selección. Bueno, yo hablando al imaginario, porque creo que ya se me fue ese tren para representar a mi selección. Pero justo en este círculo, el pecado sería la avaricia. Y yo lo relaciono justamente con Argentina, siempre buscando el oro, siempre buscando ser el mejor en cuanto a Copa América. Como tú lo mencionabas, incluso en el Mundial, en todos lados, porque Argentina Sí, sí. siempre es de los favoritos. En esta Copa América justo fue Brasil, uno de los odiados rivales, los que los elimina con la mano de Tulio. Y es Uruguay el que gana el torneo, que además era su sede. Entonces, ¿cómo es para Argentina justamente ser avaro, avaricioso para conseguir títulos? ¿Y cómo es la rivalidad con estos grandes también del fútbol como lo es Uruguay y Brasil? Es que hay algo que primero hay que entender. El argentino en materia futbolística tengo a mi cachorro acá que está enojado porque no lo dejo entrar. Perdón. No te preocupes. Argentina es un mundo competitivo en el fútbol desde muy temprana edad. El que va en el taxi, el chofer, el portero, el dueño de un restaurante, todos están muy vinculados y el fútbol se torna un medio tremendamente competitivo. Argentina encuentra logros muy, muy buenos que lo posicionan como uno de los mayores exponentes en el fútbol. Y creo que a raíz de eso, a raíz de los mundiales que se han ganado, las Copas Américas que se han ganado, dejamos de entender nuestra esencia en el fútbol, cuál era. Y a la postre Argentina dejó de ganar. Sigue surtiendo en el mundo de grandes jugadores, pero dejó de ganar como selección, dejó de ganar como equipos de trabajo. Me parece que está bien querer ganar, pero cuando vos perdés tu identidad, cuando tu avaricia va sobre el resultado o el objetivo o lo que vos buscas, y no en trabajar tus formas, tus líneas, en seguir puliéndote sobre lo que vos haces, la avaricia se convierte en algo malo. Aunque la avaricia, entiendo como pecado, nunca es buena, pero al ser competitivo tenés que ser algo avaricioso.
tenés que apuntar a querer algo más. Pero si vos perdés la forma, si perdés la esencia, si perdés tu línea, perdiste mucho más. Y la avaricia sí se convierte creo que en tu peor enemigo. Y se me viene a la mente justamente hacer un pacto con el diablo. Es la manera de tú perder tus formas por conseguir un objetivo, ¿no? Y está claro la metáfora en ese aspecto, Hernán. Ahora me toca a mí el siguiente círculo y ahora vamos a hablar de lo que te ha hecho pues más famoso, al menos en este lado del mundo, aquí con México. Entonces, pues tú llegas y el equipo era un club que peleaba media tabla, a veces estaba peleando el descenso, llegó Enrique Mesa, ganan un título contra Necaxa, tú no juegas esa final y luego viene una trayectoria inmensa con títulos, con gloria. ¿Cómo fue representar al Deportivo Toluca? Mira, desde que llegué la primera vez hasta que volví en el año 98, porque tuve una incursión, me fui, volví a tener una incursión, me volví a ir y en el 98 vuelvo. Me encontré con una línea mucho más definida. ¿En qué? Primero, siempre fue un honor pertenecer a Toluca, si no, no hubiera vuelto. Hubo algo en la relación con los directivos, con don Nemesio en aquel momento, con gente que se acercó a mi vida y terminó siendo una extensión de mi familia, que hoy son mis amigos. Se hizo una conexión muy especial. Entonces siempre fue un honor, aparte de un desafío, ¿no? Pertenecer a Toluca. Pero cuando llegué en el 98, me encuentro con una línea un poco más definida de lo que es una mejor gestión humana o del capital humano. Me encuentro con gente que ya había estado en algún plantel y a la postre iba a detonar. Hoy miraba alguna foto tenemos el grupo de aquel Toluca, y miraba una foto del año 95 y estaba Carlos Morales, estaba Quique Alfaro, estaba Manuel Abundis, Adrián Arias, Eugenio Villazón, Pepe Cardoso, que ya llega en el 95-96, estoy hablando de mi segundo año cuando estaba acá, Fabián Stay, no sé si lo nombré a Carlos María Morales, no sé si nombré a Bundis, creo que sí, ya lo nombré, el Chava Carmona, y vos decís, desde el 95 al 98, todos estos jugadores estuvieron en el 98 y fueron una parte muy importante del... A los dos al principio. Bien, nada, me parece que hubo a bien de aguantar una mala sensación, de poder no tener un plantel tan sólido, tan firme, peleando el descenso, pero a la postre un señor como Enrique Mesa gestiona muy bien el ambiente, ese capital humano, ¿no? Y me parece que eso fue lo que termina haciendo la diferencia. Y el hecho de poder haber obtenido un título, cuando yo llegué en el 98, la tercera vez, ya había salido campeón el equipo, y vos veías un equipo que tenía un desafío mucho más importante en lo que venía. Y eso te generaba una mejor sensación de responsabilidad, de superación, de tener que mejorar. Y pasó en cada uno de los títulos o en cada uno de los torneos que iba pasando. Calificaras, no calificaras, saliera campeón, no saliera campeón. La proyección que uno se marcaba ahí era mejorar, mejorar, mejorar. Era un sentido de pertenencia que se había ganado y nadie lo quería perder. Era un sentido de compromiso que todo el mundo aceptó y sabía lo que implicaba. Entonces, yo a eso lo llamo honor. Todos fuimos gente muy honrada de pertenecer y de hacer. A mí soy el único que me tocan dos pecados en un mismo círculo, porque este es el que involucra la ira
y la pereza. Por lo tanto, me tocan dos preguntas en una. La primera es el manejo de la ira. ¿Cómo es que alguien como Enrique Mesa, y hablabas de gestión humana, ¿no? Manejaba la ira de los que se quedaban en la banca, no todos jugaban, y entonces había que manejar esa ira. Él, que había sido portero reserva de Miguel Marín toda su carrera, ¿no? Que sabía que era estar en la banca como portero reserva. Y la otra es la pereza. Llegan muchos extranjeros al fútbol mexicano y pocos clubes como Toluca para que se identifiquen con el club, no sean perezosos en el club, no sean dejados en el club. Y eso caracterizó a Toluca con Cardoso, luego con Paulo da Silva, con Ciña, que luego se naturalizó, con Vicente Sánchez y Carlos María Morales, que tú nombrabas, todos identificados. ¿Cómo se lograban esas Un Fabián está y me estaba olvidando. Nada, es que cada uno tenía un rol y lo aceptaba de esa manera. Y vos sabías que lo importante era estar en el equipo, pertenecer a un equipo. Eso lo manejaba muy bien Enrique, haciéndole entender a la gente cuál era la situación, hablando de frente, explicando el por qué a veces uno juega y por qué no. Y los jugadores en ningún momento tenían un conflicto con el técnico, en ningún momento llegaban a preguntarle por qué yo no estoy jugando. Y el grupo era tan fuerte, era tan unido que el que no enganchaba se terminaba yendo solo. Creo que esa gestión del profe nos enseñó mucho a nosotros de lo que es la humildad, de lo que es el trabajo en equipo, de que uno no puede ganar absolutamente nada en el fútbol si está solo. Y bueno, tan importante, porque muchos dictan, no, fuiste el jugador en el 99 que atajó el penal y le dio el título a Toluca, o en el 2008 contra Cruz Azul y le diste el título. Yo nunca le di un título a Toluca. Eso fue un trabajo en equipo, esa es una jugada, nada, tal vez definitoria, pero sucedieron muchas cosas antes. Y en esa mano mía, en el 99 también iba la del Chato Albarrán, que entrenaba todos los días conmigo y donde todo el mundo dice la sana competencia. No era una sana competencia. No teníamos una competencia, teníamos un punto de mejor desarrollo a través del que teníamos al lado. Había un punto de exigencia tal que nos gustaba corregirnos, nos gustaba mejorar. Perdón por el perro, pero si lo hago entrar, salta a la computadora. No te preocupes. Como buen cancerbero, Hernán, tienes ahí que estar protegiendo Perdón, no te escuché. la puerta. Se Que cortó. Dan dice que como buen cancerbero tienes quien te defienda en la puerta, entonces... Ah, sí. Y este está bravo. No. Está bien. Eso en cuanto a la ira. El profe en ese sentido nos hizo familia. No es que no había problemas, pero los problemas eran una situación para resolver, no para incrementar el problema. Muy bien, Hernán. La otra de cuál era, Adam, perdón. Violencia, si no me equivoco. Pereza. Ah, la pereza. El pereza. perezoso no tenía cabida en ese plantel. No la tenía. Llegaron un par de perezosos, pero así como llegaron, se fueron, porque el grupo tenía una línea de trabajo. Y vos sabías que si bajabas los brazos ya no te volvías competitivo, o era imposible alcanzar los objetivos que te habías puesto. Y normalmente el objetivo que teníamos inmediato era superar lo que habíamos hecho en el torneo pasado. Entonces, si alguien quiere alcanzar un objetivo, no puede ser perezoso. Tiene que poner su mejor esfuerzo, y así lo entendíamos. Y bueno, el siguiente círculo, Hernán, una anécdota cuando estuviste en el equipo de Platense de Argentina del 94 al 95, algo que no sepamos.
Había algo muy simpático, era un grupo muy, muy agradable ese. Y cuando concentrábamos, estábamos en el medio de, conocen, aunque sea por foto, el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, de capital. Es la 9 de julio, una avenida muy, muy grande, muy reconocida, muy transitada. Entonces a veces jugábamos los viernes, a veces jugábamos los domingos, todo cambiaba, pero el fin de semana nosotros estábamos concentrados en un edificio o en un hotel que está justo enfrente del obelisco. Era el Hotel República. No sé si sigue llamándose igual o no. Y enfrente del obelisco, o sea, enfrente, hay toda una plazoleta muy grande, una explanada, donde hay bancas y se llenaba, se ponía así de gente. Entonces, Chacho Coudet, el Loco de la Libera, Marchi, Ervin, muchos de los que estaban ahí, el Kenny, bueno, varios, Maisterra, llevábamos bombitas de agua, que se usan mucho en carnaval allá, acá también. Son globos chiquitos de agua, o sea, son globos, se inflan, se ponen en agua, entonces las ventanas eran muy amplias, subíamos la cortina, apagábamos todas las luces y alguien daba una vocecita de mando. Y llenábamos a la gente de globitos de agua del otro lado. Venían a quejarse, nunca éramos nosotros, porque siempre teníamos a alguien que nos defendía. Pero te juro por Dios, era muy divertido ver a la gente cómo se empezaba a dispersar en la explanada. Miraban hacia arriba, había insultos, y muchos cruzaban la calle para quejarse con el conserje del hotel. Y el conserje del hotel decía, no puede ser. Aparte no se veía nada porque estaba todo apagado, pero eran esas cosas de chicos grandes, ya éramos de 20 y pico de años, ¿no? Entonces, no éramos tan chicos, el Loco de la Libera rayaba los 30, Pablo Orbín también, el Turco Marchi, pero era una forma de desestresar el, el ambiente de la concentración. Siempre va una maldad de por medio. Pido perdón. Y bueno, precisamente pidiendo perdón, pues este círculo es acerca de la herejía. Cuéntanos, bueno, esta es una pregunta que siempre que siempre he querido preguntar. Para los futbolistas, ¿qué tan importante es la religión? Mira, para muchos es muy importante. Te diría que para la mayoría, porque siempre nos persignamos, le pedimos a alguien que nos dé el valor, que nos haga ganar, que no nos meta en un apuro, que no me lesione. El tema es después. Creo que son pocos los que después siguen el tema de la religión. Yo no soy un tipo tan apegado a la religión, soy más apegado a lo espiritual. En algún momento me apoyé mucho con Maxi Cuberas. Maxi era cristiano ferviente, un devoto. Y nada, no es que hay que creer en algo, sino hay que tener fe en algo. Yo tenía fe en lo que hacíamos nosotros y él se sentía muy bien y yo lo acompañaba, Vicente lo acompañaba. Entonces, hay mucha gente que lo maneja bien, o sea, es congruente entre lo que hace en la cancha y fuera. Hay gente que lo usa como, nada, yo creo en Dios porque hoy lo necesito, voy a jugar un partido y tengo que ganar. Por eso, no es que me alejé de la religión, para nada, no es eso. Soy más espiritual, creo que hay algo más, ¿sí? Pero esas cosas, no lo uso como si fuera una ventaja. Y bueno, Hernán, pasamos de Platense a Club Atlético Newell's. Cuéntanos ahí qué pasó con el Atlético Newell's, alguna experiencia que no haya sonado. Newell's fue una gran experiencia, sobre todo porque quedé en deuda con la gente. Yo llegué ahí casi sin pensarlo, la verdad. Tenía chance de salir de Toluca a préstamo
y alguien de Newell's me habló y dije que sí, tenía esa posibilidad de poder volver a la selección y no me fue bien. O sea, el primer torneo no fue malo en nivel de acción, pero empecé a tener un problema en la rodilla, tenía una bursitis y no me la podía desinflamar porque tampoco quería dejar de entrenar, quería jugar, un poco esa terquedad. Y bueno, terminó ese torneo, terminé mal, y el siguiente torneo me costó muchísimo poder volver, prácticamente ni lo jugué. Así que nada, fue un buen pasar, pero no en lo profesional. Con gente muy linda, muy agradable alrededor, pero sí, de repente terminaba un partido donde no podía caminar. Estaba muy bien, entraba en calor, jugaba y de repente la rodilla hacía clic y nada, por no pedir el cambio terminaba en una pierna jugando. Y eso me tuvo a mal traer, pero fue un buen año en general. Y bueno, el círculo que viene es la violencia, Hernán. No sé si por ahí hay una anécdota que la puedas relacionar con este círculo. Eh, sí, lo que pasa es que hubo muchos, siempre hay actos de violencia en el fútbol. Y es fácil decir eso está mal, pero lleva o conlleva tanta pasión que realmente todos los actores que estamos ahí nos preparamos muy poco en el aspecto de inteligencia emocional como para poder resolverlo y eh, en un momento que estás a 160, 180 pulsaciones, eh, no reaccionar es complejo, más cuando estás compitiendo, pues no es que estás a 180 pulsaciones enojado discutiendo en una mesa con alguien que no estás compitiendo. Acá estás compitiendo. Eh, Nada, todos los hechos de violencia son cuestionables, no están bien, ninguno es justificable, al menos eso creo. La única justificación que entiendo o que pongo es la que te dije recién, que, que nada, no somos inteligentes en ese momento o no utilizamos la inteligencia como para poder resolverlo. En Newell's había un hincha de Newell's que se ponía en la hinchada de Newell's, pero se trepaba el alambre y me insultaba, pero me insultaba mal, mal. Y la gente realmente me quería en Newell, pero este señor me insultaba, y un día me doy vuelta y le digo, es que estos que están acá, ninguno se acuerda que casi nos mandás al descenso. Cuando jugamos con Platense, tuvimos un partido contra Newell, ganamos 1-0, y yo atajé muy bien ese día en contra de Newell, a favor de Platense. Y Newell estuvo a creo que un punto de descender. No descendieron y el señor, vos sabés que todavía me la estaba cobrando. Y como yo me acerqué a hablar con él, había uno de los hinchas que manejaban la barra, el loco de mente, así le decían, uno peladito, grandote, que a mí me quería mucho, y enseguida fue y lo agarró, lo bajó así, y le empezaron a pegar entre tres, y le dije, no le peguen más, no le peguen más, por favor. Esto fue terminando el partido. Y salí, le regalé los guantes y le expliqué que nunca había tenido la intención de mandar a Newell's al descenso y que no era así. Pobre, tenía un ojo así, el labio partido. Pero bueno, esa es la locura que se vive en el fútbol y de la que nosotros somos parte y a veces tenemos acciones que no deberíamos de tener, que no son justificables, pero tampoco tenemos la inteligencia emocional como para no hacerlo. Bien, Hernán, justamente el siguiente círculo, ya, me imagino que ya más o menos te vas dando cuenta cómo está construida esta sección, entonces ya tienes que saber cuál es el siguiente, pero es el huracán.
equipo donde estuviste del 97 al 98, años muy buenos en el mundo en general, solamente porque nací yo, ¿no es cierto? En donde en este equipo de Huracán jugaste 32 partidos. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo te fue? Te referís a Huracán. Sí, a Huracán, es correcto. Fue muy buena, fue muy buena. En Huracán nos encontramos un grupo, algo similar a lo que pasó en Toluca el año 95, grupo de muchos jóvenes, soportado por algunos grandes, donde los grandes no tuvieron un buen pasar, no nos supieron guiar bien, un cambio de técnico, pero a mí me fue muy bien, realmente me fue muy bien, un equipo al que aprecio y agradezco, porque nada, yo llegaba en condición de préstamo sin opción, tenía que volver a Toluca o irme a otro lado a préstamo, mi vida fue muy loca en esos intermedios, y que andaba muy mal, estaba peleando el descenso. Pero una directiva bastante distante, gente muy agradable, acompañando al equipo siempre, y unos chicos espectaculares. Te puedo hablar de Sixto Peralta, el Mumo, que estuvo acá, un crack, Emiliano Romay, Vizcay, había jugadores de gran nivel, pero gran nivel, y después que emigraron a Europa o vinieron acá a jugar a México y lo hicieron bien. Cookie, Silvera, ¿quién más? Me falta alguien, pero bueno, ya me voy a acordar. Y fue un grupo muy nutrido, muy nutrido de buenos jugadores, de mucho talento, que parece que no, pero te dan mucho crecimiento, porque no era un equipo sólido todavía, pero se fue solidificando a través de esas mermas que tenía en la parte directiva o en la parte eh, táctica tal vez, y te hacen crecer a vos como jugador. Fue una gran experiencia, una gran etapa también. Bien, justamente en este círculo, el pecado que se castiga es el fraude, y el fraude es básicamente un engaño económico, una traición económica. Algo que muchas personas no vemos desde fuera es que en ocasiones a los futbolistas, porque inician muy jóvenes, porque a lo mejor no tienen una preparación académica más allá de cierto grado, se abusa de ellos, se les explota auténticamente. Un caso muy claro a nivel mundial es el de Neymar y su padre, así tal cual. Uh-huh. Y era su padre, o sea, qué cosas. Es que, mirá, a mí en Huracán, yo me fui de Huracán con una deuda no voy a decir el número, pero fue una deuda muy importante. Y pones abogado, y esto no era una cuestión de ignorancia, sino una cuestión de falta de respeto. Pero esa falta de respeto estaba dictada por un mundo muy complejo afuera, entre los directivos, falta de autoridad y falta de una estructura sólida, de un montón de cosas. La mayoría de los jugadores de Huracán entramos en concurso. Tenés que rescindir una parte de tu deuda, y es el día de hoy que creo que no la vi. Entonces, pero pasan esas cosas, antes pasaban más. Hoy todo este mundo fue cambiando, ¿no? Las federaciones fueron aportándole al jugador, y apretando a los equipos, donde había deudas y demás, ya no podían participar. Entonces, el tema de los doble contratos, Sí. muchas cosas que uno incurre o incurrió o a muchos jugadores les pasó. Me estoy haciendo cargo de algo que no viví, pero que sí existe. No es por ignorancia, a veces es porque no tenés más salida, ¿no? El pecado va, en este caso, acompañado de un poco del consentimiento. Ok, y justamente acabando con el último círculo, me toca tu club de retiro, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo fue ese año con UDG?
espectacular, porque de estar desahuciado me abrieron la puerta y eso no se olvida. Me acuerdo muy bien cuando llegué, tenía la ansiedad que tuve cuando empecé a entrenar con el primer equipo en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cuando volví a jugar, estamos hablando de que tenía 41 años, cuando volví a jugar el primer partido contra Celaya, estaba con mis nenas así, y la más chiquita me dice, papi, ¿estás temblando? Sí, le digo. Y estaba temblando de la emoción de volver a la cancha después de 22 meses, de que muchos me habían cerrado puertas, me habían dicho que no iba a volver a jugar, y donde mi único mal era retirarme o querer retirarme jugando, no quería otra cosa. Bueno, fue nada, mi gratitud para UDG, eso no me lo olvido. Fue un buen año, UDG tenía 3 años ya en el circuito y no había tenido la posibilidad de entrar a una liguilla. Ese año entramos a la liguilla, con un montón de conflictos y un montón de diferencias, pero sí es un grupo realmente espectacular. A la postre, ese mismo grupo terminan deshaciéndolo cuando me voy, después vuelven a llevar jugadores y termina ascendiendo. Pero se hizo un buen trabajo. Y fue un año donde volví a disfrutar cada cosita del fútbol, desde una cancha que estaba en mal estado, un viaje de 14 horas en un bus, el llegar a algún lado y comer un sanguchito y ya, de no concentrar en los mejores hoteles, de no tener privilegios como se tienen en el máximo circuito. Hablo de privilegios que son ganados también, ¿no? Porque hay cosas que son entendibles y atendibles. En este circuito no lo tenías. Todavía me habían dicho que si yo quería podía viajar en avión y esperar al grupo que llegara. Y dije, no me puedo perder un viaje de 14 horas con mis compañeros en un bus. Y fue lo más lindo. De repente pasar a buscar a compañeros con el auto, porque nada, el sueldo es muy cortito y a veces no alcanzaba para algunas cosas. Y nada, hacer esa sinergia, saber que el de al lado te necesita y que hay una recompensa en la ayuda, fue fantástico, fantástico. Sin duda uno de mis años preferidos, sin duda. Oye, y me toca una palabra muy fuerte, pero voy a tratar de hacerla positiva, ver el desafío. El círculo es la traición, pero no vamos a hablar de que alguien o una persona te traicionó, vamos a hablar de ti mismo, de tu cuerpo. ¿Cómo es que tu cuerpo te falle y te traicione para ya no seguir más, Fernando? Yo creo que hay avisos. Primero, hay un desgaste importante en el juego. Cuando se habla de deporte de alta competencia o de alto rendimiento, puedo asegurar que no es una vida sana, es una vida de mucha intensidad, de sacrificio, de mucho desgaste. Pero mi cuerpo no me traicionó, me dio avisos y me dijo hasta acá. Pero hay algo que es más fuerte que el cuerpo, que es la mente. Obviamente uno no puede hoy jugar al fútbol en el máximo circuito, te destrozarían en un choque nomás, en una salida a cortar un centro. Pero no lo veo como una traición, al contrario. El cuerpo ha sido muy benévolo con todo lo que hice, con todo lo que quise. Al contrario, soy un agradecido. La traición no pasa por mi cuerpo, por suerte. Esta es una... A ver si titulamos así, que la traición no pasa por su cuerpo. Ya veremos cómo titulamos la entrevista, pero ya acabamos con esta parte de los 9 círculos del infierno de Hernán Cristante, y vamos a pasar a una sección en donde queremos ideas un poquito más concretas, ¿ok? Se llama ¿Por qué dije lo que dije? Son 4 frases que dijiste en algún momento de la vida y simplemente, pues, ¿por qué lo dijiste? No importa mucho
justificar o no justificar, nada más No, saber no, está por qué bien. lo dijiste. Ok. Yo también, la primera. A ver, dice, no quiero volver al Toluca porque las sensaciones serían las mismas. La acabas de decir hace un par de semanas. Ujú. Sí, así es. Porque no le encuentro mucho cambio. Las sensaciones, cuando uno dice las sensaciones serían las mismas, que tenés que llegar a componer algo que no está bien o que no se ve bien. Y siento que me están llamando o que quieren, o que está la posibilidad, porque no hay otra. Tengo esa sensación, nada más, porque perdí 4 partidos y me tuve que ir. Eh, Algo raro. eh, Eso es, eso es. Y bueno, otra, Saben que siempre voy a estar para Toluca. Tengo que aclararlo porque es mi chica tóxica. Es con la que no tenés que estar, con la que no querés estar, pero nunca. Levantan el teléfono y ahí estoy, para lo que sea. Esa sensación de no poder decirle que no. te entendemos perfectamente con lo de chica tóxica. Y bueno, otra frase que tú dijiste en su momento, el éxito no depende de un título. Sí, porque eh, hay títulos que se consiguen de manera circunstancial y me parece que ser exitoso en la vida de cualquier deportista o gente normal no tiene nada que ver con los objetivos alcanzados, sino con el camino recorrido. El placer tuyo o va en el día a día, en la superación, en el progreso, no en el alcanzar un objetivo, porque alcanzaste el objetivo y al otro día ya no existe más, ya fue. Pero el camino recorrido no, es lo que te deja, lo que te enseña, lo que te prepara, lo que te fortalece. Ser exitoso es levantarte en la mañana, sonreír y decir tengo chance de seguir creciendo. Oye, Hernán, y en esta plática que hemos tenido, te vemos con toda la alegría que si pudieras seguir jugando, lo seguirías haciendo, Hernán. Y alguna frase muy bonita que dijiste en alguna conferencia, también muy bonita, fue, me gustaría ser jugador a los 90 años de edad. Que es verdad, es lo que me apasiona, es lo que me gusta hacer. De hecho, podés ser jugador. Puedo ir a jugar al fútbol. No puedo competir en ese circuito o en el máximo circuito, que te genera mucha adrenalina y demás. Pero ser jugador de fútbol es espectacular, es apasionante, es algo que amo, algo que, que me enseñó más de la vida que del fútbol en sí. Bien, Hernán, esta última frase fue la favorita de todo el equipo cuando estábamos preparando esta entrevista y además también fue una frase que te causó por ahí algunos problemas y es, si mi abuela tuviera Normal. testículos, sería mi abuelo, el hubiera no existe. ¿Por qué dijiste esto, Hernán? Es que cuando alguien te pregunta y te dice sobre supuestos, los supuestos no existen tampoco. El fútbol tiene una subjetividad muy grande, muy, muy grande. Entonces, no era la primera vez que me preguntaba un absurdo y quise contestarle con otro absurdo. Esa fue... es que soy muy agrio a veces en mis chistes o en mis cosas, pero Estuvo buenísimo el sí, chiste. ya era demasiado absurdo lo que me preguntaba y dije, bueno, sí, si mi abuela tuviera testículos sería mi abuelo. Es un absurdo, un absurdo. La frase aquí en México es un poquito menos soez, Hernández. Si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta. Entonces por eso nos llamó no, pero está bien, me parece
Me parece una forma, digamos, más enfática de hacer un mensaje. De hecho, te voy a contar, no es una sección que vamos a manejar contigo, pero nosotros tenemos una sección aquí en Deportes a Todo Color que se llama La Otra Nebulosa, en donde justamente hacemos supuestos de qué hubiera pasado, pero lo hacemos dentro de ese contexto. Entonces, en una segunda oportunidad la haremos. Pero para eso hoy toca soy, para cerrar eso soy, la para eso soy bueno. entrevista con esta sección que se llama Exacto, exactamente. Pero esta sección es diferente. Sé que te gusta el café, entonces el Coffee Break se llama esta sección, en donde te vamos a presentar 4 bebidas, 3 de ellas cafés y una no, y 4 personajes. Y entonces tú vas a tener que vincular la bebida que te quisieras tomar con ese personaje en cuestión. Cada uno de nosotros va a explicarte qué significa esa bebida para ese tipo de reunión. Así que, Sebastián, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Sebastián, ahí estamos. Perfecto. Entonces, tenemos el mate, el café americano, el café expreso y el cappuccino. Y los personajes, uno con cada bebida. Daniel Pasarela, Cristian Martinoli y Miguel Herrera. Entonces, a mí me toca empezar con el mate. El mate es una bebida que te tomas con un amigo para hacer amistad. ¿Con quién te tomarías un mate? Con Miguel Herrera. ¿Por qué? Porque lo encuentro en muchos aspectos muy similar y tengo una buena afinidad con él. Pese a lo que sucedió algún día en una cancha, es un tipo que respeto, un tipo que admiro, un tipo que me parece que es frontal. Puedes quererlo o no. Y así son tus amigos. Es esa gente que no le tiene que gustar a otros. Te tiene que caer bien a vos. Y creo que Miguel sería uno de ellos. Creo que sobrepasó nuestras expectativas, Hernán. Nunca pensamos que fuera Miguel Herrera, pero ¿No? bueno, bueno, es que después de lo que tú mencionas de aquel que le agarraste el cuello, que no sé cómo le hiciste, pero que le agarraste, nadie hubiera pensado eso, ¿eh? No, pero sí es un tipo. Después de eso, hablé con él por teléfono y todo, entonces. Pero es un tipo que sí respeto mucho. Muy bien. Y bueno, en la siguiente bebida, que es un café americano, con estos 3 que quedan, este café es un café de negocios, es una plática seria, donde van a hablar acerca de una reunión de trabajo. ¿Con cuál de estos 3 que quedan te tomarías ese café? Obviamente con Nemesio. ¿Mm? ¿Por qué? Ahí dice Nemesio, está la foto de Don Valentín, ¿no? Sería Don Valentín. Porque precisamente es un hombre de negocios. Cada vez que hablamos con él fue así, de manera muy honesta, de manera muy frontal, con los objetivos claros, permanentes y nada, como es la gente de negocio. Entonces, sí, sería con el señor Don Valentín Díez. O Y bien, Don Nemesio, ya que dice Don Nemesio ahí. Pero Nemesio era con nosotros, con los jugadores, se presentaba más afectuoso, menos de negocio todavía. Así que, nada, sigo insistiendo con Don Valentín. y viene el café expreso, Hernán, que es un café para platicar rápido y al punto. No hay más allá, sino simplemente rápido. ¿Con quién te tomarías este café? Con Daniel. ¿Por qué, Hernán? Porque lo conozco, porque he trabajado con él, porque se presta para eso. Es un tipo así, frontal y tal vez no sea de mucho diálogo. Entonces, sí, sería con Daniel el expreso. Bien, pues Me quedo por, el cappuccino con Martinoli. por simple descarte. ¿Por qué el capuchino? Déjame decirte que lo que significa en esta dinámica
es justamente una bebida con alguien con que quieres echar el chisme, con quien vas a pasar un rato mucho más agradable, hacer mucho más bromas de las abuelas y una cantidad de cosas terribles. Es que con él lo podría hacer muy bien, porque eh, nada, es un tipo exitoso en lo que hace, le tengo aprecio, lo conocí, año 94 más o menos, que él trabajaba con gente acá en Toluca, Tonatiuh Bravo y demás. Fuimos a jugar al pádel alguna vez con él, con Pepe Cardoso, malísimo para jugar al pádel, entonces era el cotorreo. Sí, sí, no, él nació con pantuflas, no puede jugar ningún deporte. Pero es un tipo que no sé si me recuerde de esa época, porque él ha crecido mucho, cambió sus formas y demás, pero cada vez que me encuentro con él, bien, pese a sus críticas y demás, que lo entiendo porque es un tipo de prensa. Pero el capuchino sería con él, eh, es un tipo agradable para cotorrear, muy agradable. Sí, justo es eso, ¿no? Lo pusimos justamente por una anécdota que cuenta Martinoli, de que alguna vez él tenía una amistad contigo y alguna vez en algún partido, un error que tuviste, él lo criticó, da muy a su estilo, y que tú intentaste comunicarte con él para justificar o a lo mejor, no sé, yo estoy contando lo que él contó en Historias Engarzadas. Y es eso, ¿no? Lo complicado que puede ser tú como protagonista tener una amistad con alguien que le pagan para dar su opinión y en ocasiones criticar. Sí, no me acuerdo de esa situación, pero cuando nos encontramos hablamos. O sea, eh, la parte más fácil es volverse un crítico. Y no estoy hablando de un crítico que aporte, sino un crítico normal, Sí. como hay muchos en muchos lados, eh, donde la lectura pasa por eh, qué error, inverosímil, mirá, sí, lo que hizo es nefasto. O sea, ningún jugador comete algo nefasto dentro de la cancha. Se cometen errores. El jugador, lo que tiene el jugador de fútbol y los técnicos, es que conviven con el error. Es parte de. Y hoy mucha gente hace del error una crucifixión, un camino muy pesado para mucha gente. Y el error es parte de. Si no tuviéramos errores, estos chicos no sé a qué se dedicarían. Sí, no, bueno, definitivamente nosotros desde este lado sabemos ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente aquí, de este lado, también hay muchísimos errores, ¿no? Es que Y yo me puedo... es que es fácil hablar del error ajeno. Yo me acuerdo muy bien, uno de los goles que me comí, de los tantos que comí, fue uno de Pavel Pardo, y el otro día hablando con Pavel nos reíamos, ¿no? Pavel nunca creo que le hizo tantos goles a un arquero como a mí. Y le dije, no me lo hacías vos, me lo hacía yo los goles, le dije. Entonces se reía Pavel. Pero es verdad, un gol que se me fue por abajo de las piernas, una pelota súper fácil, que yo estaba pensando en otra cosa, y ni siquiera menciona a qué es lo que sucede o por qué se dio el error. Entonces, nada, no te bajan de pen, y eso me parece que no está bien, no está bien, porque tener el poder del micrófono conlleva una gran responsabilidad también. Eh, y bueno, yo sé que lo hacen de manera divertida, muy chusco, y se divierten ellos también. Eh, a veces no queda bien, y hay gente que no le gusta o no le cae. Eh, Creo que hay que ser un poquito más medido. Igual me gusta escucharlo, a veces me río también de lo que dice, pero bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo, y sé que no es un tipo malintencionado. Perfecto, Hernán. Y justamente en esa lead, que es lo que yo quería llegar, es que aquí en Deportes a Todo Color, esto lo hacemos con absolutamente todos los entrevistados para finalizar la entrevista. Como creemos que no somos, no creemos, estamos seguros que no somos perfectos y que tenemos mucho que mejorar, siempre sale grabado y se transmite tal cual como lo dices. Le pedimos una retroalimentación a nuestros entrevistados. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista? Lo que quieras decir, aquí sale tal cual. No, me gustó y me sorprendió
el tema de los círculos, hablar de Dante Alighieri. No mucha gente sabe quién es o cómo se manejó lo de Dante Alighieri, que hay escuelas incluso a nivel mundial de Dante Alighieri. Y sí me sorprendieron varias cosas. Sé que no soy un tipo que cuenta anécdotas o tiene un gran relato para contar las cosas y hacer reír, así que le pido una disculpa a ustedes, pero me encanta la dinámica, me encanta la participación, y nada, darle las gracias por hacerme pasar un gran momento, un gran rato. Las gracias El a ti, gusto Hernán. es nuestro y nosotros pasamos un gran momento. Y si te equivocaste en algo, es que sí nos hiciste reír. Entonces, en algo hiciste bien con esos relatos, Hernán. No, qué bueno, qué bueno. Te me Es congelaste. un gusto y sabes que aquí tienes tu casa en Deportes a Todo Color, Hernán, y de verdad, para lo que necesites, esperamos que esta sea la primera de muchas, Hernán. Que así sea, Adán. Yo encantado de poder estar con ustedes en algún otro momento, en algún futuro, no muy lejano, porque nos ponemos viejos, sino. Así que no, gracias Dan, Sebastián, Víctor, Julio, mil gracias por la entrevista. La verdad me sorprendieron de grata manera. Te lo agradezco mucho, Hernán. Recordamos a toda la gente que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, en Deportes a Todo Color, porque si nos siguen, podemos seguir haciendo nuestros videos. Si no se suscriben, va a estar complicado. Así que muchas gracias, Hernán, y hasta la próxima. Un placer, un abrazo enorme, el mejor de los éxitos. Gracias, Hernán, que estén muy bien.